Suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y recibe una prédica en tu smartphone, tablet u ordenador cada semana. youtube.com/vientorrecio.rtv. Mientras que ellos empiezan a ejecutar el ejemplo que quiero hoy visualizar, ustedes por favor estén muy atentos al púlpito, no a lo que ellos hagan. Empiezan a destapar los vasos, paquete por paquete, no todos a la misma vez, ¿sí? Y empiezan a llenar toda la mesa de vasos y van construyendo un edificio. ¿Oyó, arquitecto? ¿Vale? Bien. Dejemos que ellos trabajen. Al final entenderán por qué ese ejemplo. El título de la enseñanza es: en la ira del hombre no obra ¿qué cosa? No obra la justicia de Dios. ¿Dónde está eso? Eso está en Santiago 1:20. Bien. La ira es una emoción que nos acompaña y nos acompañará a lo largo de nuestra vida. Y si nos descuidamos, ella nos va a meter en problemas muy serios. La ira cobra más fuerza en momentos de presión, en una discusión, en situaciones de conflicto o en momentos de adversidad. Sobre todo, cobrará más fuerza en momentos de desespero, cuando vemos que esa situación estresante se nos sale de las manos y no las podemos controlar. Hago un paréntesis, muchachos. No les debe sobrar una sola bolsa de vasos. No sé ustedes, escucha, ahora dicen que sí, pero cuando la montaña esté gigante no sé de dónde van a colocar más vasos. Pero la idea es que no sobre ni un solo paquete de vasos, ¿vale, arquitecto? Bien, continuamos. Estábamos diciendo ustedes que la ira cobra mucha más fuerza en momentos de desespero, cuando vemos que la situación estresante se nos sale ¿de dónde? De las manos y que no podemos ¿qué? Controlar, trayendo consecuencias catastróficas para nosotros y también para los demás, incluyendo a los seres que tú amas. No se olvide de esto, incluyendo ¿a quién? A los seres que tú amas. Y escuche lo que le voy a decir a continuación. En un momento de ira, tú puedes destruir lo que te ha llevado años construir, ¿o no? La ira en la sociedad suele confundirse con tener un carácter fuerte, nada más lejos de la realidad. Al contrario, la ira no controlada en una persona indica que es de carácter muy débil, más bien es una persona temperamental. Y esas actitudes coléricas, escuche esto con atención, esas actitudes coléricas, ¿sí?, producen temor o intimidación en los demás, pero nunca van a producir ni admiración, ni confianza, ni respeto. Hago una pregunta: ¿tú qué quieres inspirar en tu entorno? ¿Quieres inspirar intimidación o admiración? Buena pregunta, ¿cierto? La ira no hace parte de una manera de ser, pues no es un rasgo de la personalidad, sino un deplorable estado emocional. Viven la vida siempre enfadados y su manera de relacionarse es a través de la agresividad. Una persona que mantiene ira por dentro siempre se relaciona con los demás, pero a través de una manera agresiva, porque los domina la ira. Quien se proponga puede aprender a manejar esta emoción a través de una muy buena relación con el Espíritu Santo. La paz, ¿qué es? La paz es un fruto ¿de quién? Del Espíritu Santo, y es un estado del corazón. Bien, vamos a ver algunas diferencias entre la ira del hombre y la ira de Dios. La ira de Dios es santa y siempre justificada. La del hombre nunca es santa y rara vez es justificada. Ahora, la ira constante en un corazón da como fruto
un corazón endurecido, y un corazón endurecido y no arrepentido atesorará ira para el día de la ira. Mire, esos destellos de ira fuertes que usted tiene, que no puede controlar, si usted cada día los va acumulando, acumulará ira para el día de la ira. Entonces, para que no acumule ira para el día de la ira, tiene que empezar a desacumular ira en su vida. Vaya trabalenguas, pero ¿fui claro? ¿No fui claro? Bien, le voy a explicar. La ira constante que nos gobierna a nosotros los seres humanos, si no es puesta bajo el poder o el dominio del Espíritu Santo, nos llevará a acumular ira para el día de la ira. Entonces, para que ese día no suframos las consecuencias, desde ya tenemos que desacostumbrarnos a no tener ira. ¿Sido claro? Bien, ahora vamos al libro de Romanos capítulo 2, por favor, versículo 5. Aquí van a entender qué fue lo que acabo de decir. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. ¿Para cuándo? ¿Ira para cuándo? Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Escuche, ese día llegará. Está escrito en la Biblia, ese día llegará. La idea es que no acumulemos ira. ¿Para cuándo? Para el día de la ira. Muy bien, ¿quedó claro ahora sí? Perfecto, muy bien. En la Biblia, ¿sí?, la ira de Dios nunca es caprichosa, ni autoindulgente, ni irritable, y tampoco moralmente innoble, cosa que sí es común en el corazón de los hombres. Más bien es una reacción correcta y necesaria hacia el mal moral y hacia el pecado. Más diferencias, vamos a ver más diferencias entre la ira del hombre y la ira de Dios. Ojo, la ira de Dios es justicia de Él. La ira del hombre es venganza de Él. ¿Entienden lo que acabo de decir? La ira de Dios es justicia de ¿quién? La ira del hombre es venganza de ¿quién? Del hombre. Repito, la ira del hombre es la justicia de Él. La ira del hombre es la venganza del hombre. Es una gran diferencia, una enorme diferencia. La justicia de Dios es diferente a la justicia de los hombres. Cuando pensamos en justicia, pensamos en el derecho que nos corresponde a actuar según nuestra justicia y según nuestro criterio. La definición del diccionario dice que la justicia es un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o lo que le pertenece. ¿Están entendiendo esto? La definición del diccionario dice que la justicia es un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o también lo que le pertenece. Según esta definición, tú y yo deberíamos recibir del cielo el pago por nuestras acciones. Ahora, te pregunto, tú y yo, ¿qué pago o qué recompensa deberíamos de recibir por nuestras acciones? En la justicia del hombre deberíamos de estar en la cárcel, en el cementerio o en el hospital. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Según la justicia del hombre, ¿dónde deberíamos estar nosotros por nuestras acciones? ¿En la cárcel? ¿En el cementerio? ¿O en el mismo infierno? Ahora, según la justicia de Dios, solo recibimos de Él su amor, su perdón y una nueva oportunidad. ¿Entienden la diferencia de la justicia del hombre y la justicia de Dios? Según la justicia de Dios, solo recibimos de Él su amor, su perdón y una nueva oportunidad. Él no nos paga conforme a lo que nosotros nos merecemos. Él nos paga conforme Él nos ama, o sea que conforme a su amor. ¿Ven la diferencia entre la ira del hombre y la ira de Dios? Bien, la Biblia dice en Isaías 64:6, dice: todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia,
Nosotros, en nuestra justicia, que es solo trapo de inmundicia, creemos que somos buenos y que tenemos derecho a todo, y en esa justicia usamos la letra pequeña y la dureza para con nuestros semejantes. ¿Entienden esto? Nosotros en nuestra justicia, que es como trapo de inmundicia, siempre en nuestra justicia, según nuestro criterio, usamos la ley, pero usamos la letra pequeña, la usamos con dureza contra nuestros semejantes, lo que se llama la ley del embudo. Lo ancho ¿para quién? Lo angosto ¿para quién? Esa es la ley y la justicia del hombre. En cambio, Dios usa su amor y su misericordia. ¿Viene la diferencia? El hombre aplica ley, Dios aplica gracia. Y luego esa ley que aplicamos nosotros como hombres sin misericordia nos aplastará también sin misericordia. Escuchen esta pequeña historia. Un granjero estaba trabajando en sus tierras cuando llegó un inspector del gobierno. El inspector le dijo: voy a inspeccionar su terreno para asegurarme de que no haya ninguna violación de la ley. El granjero le dijo: muy bien, señor, pero le advierto, no se meta en el campo de atrás. ¿Cuál fue la advertencia del granjero? No se meta en el campo de atrás. El inspector sacó su placa de identificación y le dijo al granjero: yo tengo la autoridad para inspeccionar donde yo quiera y usted no me puede prohibir la entrada en ninguna parte de su terreno. ¿Entendió? ¿Quién le respondió así? El inspector. El granjero se disculpó y, volviendo a su lugar, continuó con su trabajo en la granja. Al rato se escucharon unos gritos de desesperación. El inspector se había metido en el campo de atrás y un toro muy bravo lo estaba persiguiendo. En eso el granjero le gritó: la placa, enséñele la placa. El granjero quería usar de misericordia y de amor, advirtiéndole lo que le podía pasar si entraba en ¿dónde? En el terreno de atrás. Pero el inspector no quiso oír las advertencias del granjero y él aplicó la ley, y luego la misma ley lo persiguió. Dios muchas veces quiere guardarnos de nuestras acciones y misericordias llenas de ira, para que no nos venga algo peor. Esto es lo que en la Biblia quiere decir: en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Escuche, Dios muchas veces quiere guardarnos de nuestras acciones y misericordias llenas de ira. ¿Pero para qué? Para que más adelante no nos venga algo peor, como le pasó al inspector. Eso es lo que quiere decir: en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, miremos qué dice la Biblia con respecto a la ira. Libro de Proverbios, capítulo 29, versículos 22 y 23 dice: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. ¿Están entendiendo esto? El hombre iracundo, ¿qué levanta? Contiendas, divisiones, peleas, torna el ambiente difícil, torna un ambiente hostil. La persona llena de ira siempre le llevará al pecado. La Biblia enseña que la ira incontrolable perjudica tanto a la persona que la siente como también a quienes le rodean. ¿Entienden esto? Si usted está lleno de ira, no solamente usted se va a ver afectado con su ira, usted con su ira y con sus acciones de ira afectará a la gente que usted más ama, ¿o no? ¿Cierto que sí? La Biblia lo cataloga también como una manifestación de la carne y de pecado. ¿Qué cosa? La ira. Y manifiestas son las obras ¿de qué cosa? De la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, ¿qué más? Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué pasará con esta gente? No heredarán el reino de Dios. ¿Qué es la ira? La ira es un pecado. Bien, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de hombres que actuaron con ira y las consecuencias que ellos tuvieron que soportar. Vamos por favor a ver un ejemplo en el primer libro, vamos a ver a Caín. Miren, Caín se enfureció cuando Dios rechazó su sacrificio. Se llenó de ira con su hermano Abel hasta el punto de asesinarlo. Y quiero leerlo en esta versión, aquí está. Quiero leerlo en esta versión y quiero que ustedes identifiquen algo, por favor. Aquí hay algo bastante interesante que hoy lo descubrí en esta versión al día. Libro de Génesis. Voy a leerlo en esta versión parafraseada. Capítulo 4, versículos 1 al 4, dice así. Dice: Adán tuvo relaciones con Eva su mujer, y ella concibió y dio a luz un hijo, Caín, porque como ella dijo, con la ayuda de Dios he creado un varón. Tuvo después otro hijo que fue llamado Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador. Andando el tiempo, Caín tomó de la cosecha y presentó a Dios una ofrenda. Abel tomó de lo más gordo de sus ovejas y lo presentó al Señor. El Señor aceptó la ofrenda de Abel, pero la de Caín no. Esto hizo que Caín se sintiera abatido y se enojara. ¿Y se llenara de ira, al punto que su rostro reflejaba la intensidad de su furia. ¿De su qué? De su furia. Escuche la pregunta, escuche el diálogo que hay entre Caín y Abel. Primero, ¿qué había visto Dios en el corazón de Caín? Había visto furia, había visto ira. Ahora, ¿qué fue lo que precedió esa ira en Caín? ¿Saben qué fue lo que se anticipó? Que Caín se comparó con Abel, que es un tema que estamos tratando ahora en fórmulas para el éxito. Usted no se imagina lo terrible que es compararse con alguien, porque cuando nos vemos que no logramos estar al nivel de esa persona, eso produce en nosotros ira, enojo, envidia, y eso crea contiendas. Eso fue lo que vio Dios en el corazón de Caín. Dios entabló una conversación con Caín con un propósito. Vamos a descubrir el propósito, que esto me pareció muy interesante. Escuche la pregunta, estoy en el versículo 6. ¿Por qué te has enojado?, le dijo el Señor. ¿Y por qué tienes esa cara? Resplandecerá de gozo si haces lo correcto, pero si te niegas a obedecer, cuidado, el pecado está listo para caer sobre ti y destruirte, pero tú lo puedes vencer. Mire el diálogo que tuvo Dios con Caín. ¿Por qué creen ustedes que Dios tuvo ese diálogo con Caín? Porque Dios ya había visto que en el corazón de Caín quería asesinar a Abel. ¿Qué quería hacer Dios con ese diálogo? Evitar que diera ese paso. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque muchas veces usted con ira, Dios le coloca a alguien, Dios le coloca algo para que usted no actúe con ira, para evitarle Dios unas lágrimas en el futuro. ¿Qué quería Dios evitarle a Caín? Tener que maldecirlo después, pero lo tuvo que hacer. Entonces quiero que tenga esto muy presente en su vida. Hay momentos que usted tiene mucha ira y Dios puede permitir que suceda algo. Sea sensible que eso algo que está sucediendo es que Dios quiere evitar que usted cometa una terrible tragedia, que usted no haga algo que después tendrá que sufrir el resto de su vida. ¿Están entendiendo lo que estoy enseñando?
porque Dios vio la ira que tenía Caín con su hermano Abel. Ahora, en el libro de Génesis capítulo 4, versículo 11, dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Caín tuvo que cargar con las consecuencias de sus actos. Dios lo maldijo por el resto de su vida, por un acto de ira. La ira hay que aprender a detenerla. Si usted se deja gobernar por la ira, podrá cometer un acto que se tenga que arrepentir el resto de su vida. ¿He sido claro con lo que acabo de enseñar? El profeta Jonás se puso muy furioso cuando Dios perdonó a los ninivitas. ¿Y qué pasó con Jonás? ¿Entró en qué? En amargura y en depresión. La Biblia lo dice textualmente. Jonás se llenó de ira. Dios corrigió a Jonás diciéndole que no tenía razón para haberse enardecido de cólera y que debía haber sentido compasión por aquellos pecadores arrepentidos. Ojo, la ira opaca la obra de Dios en nosotros. Mire, Dios quiso tener un acto de misericordia con los ninivitas, pero Jonás se enardeció de ira. Jonás no pudo ver el amor y la misericordia que Dios quería tener con ese pueblo. Y era tanta la ira de Jonás que Jonás entró en amargura y en depresión. Hay personas que por ira y por mantenerse en ira y por dejarse gobernar por la ira, viven en amargura y en depresión. El Señor le dijo en Jonás capítulo 4 versículo 4, le dijo: bien en enojarse haces, Jonás. Pregunto, ¿y si Dios te dijera a ti hoy en esta tarde: hijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? La misma pregunta que el Señor le hizo a Jonás: ¿haces bien en enojarte? Esa misma pregunta te la hago yo a ti hoy, o más bien Dios te la hace a ti: hijo, ¿haces bien en vivir enojado? Mire, aquí todos estamos tranquilos, pero cuando llegamos a nuestras casas es como si aquí off es apagado, ¿no? Pero llegamos a la casa y se activa nuestra ira y mantenemos 6, 7 días en nuestra casa con ira. El off hay que mantenerlo apagado para que no nos metamos en problemas. Amén. Ojo, la ira, tercero, la ira y sed de venganza de los hermanos de José llevaron a varios años de mucha amargura. ¿A quién? ¿Alguien sabe a quién? La ira y la sed de venganza de los hermanos de José llevaron a muchos años de amargura a Jacob. ¿Ustedes recuerdan la noticia que los hijos de Jacob le dieron? Padre, nuestro hermano José está muerto, lo cogió un animal y lo despedazó. Mira la capa que tú le diste, está ensangrentada. ¿Qué pasó desde ese momento en adelante con Jacob? ¿De qué se llenó el corazón de Jacob? De amargura. ¿Sabe por qué yo les digo esto? Porque hay momentos en que usted tiene mucha ira, usted tiene una acción con ira y usted no sabe la amargura que usted le puede provocar a la gente que usted ama por acciones de ira. Una acción de ira de estos hombres generó años de amargura en el corazón del padre de José, ¿o no? Otro más. Moisés en su ira desobedeció al Señor. El Señor le dijo: háblale a la roca. Pregunto, ¿qué hizo Moisés? Lo golpeó 2 veces. Ese destello de ira le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida. De hecho, el lugar donde se suscitó este acontecimiento, la Biblia le da el nombre de Meribá, que significa agua de rencillas. Ahora, escuchen, esto es una consecuencia muy terrible para Moisés. ¿Cuál consecuencia? Él estuvo guiando por años. ¿A quién? Al pueblo. ¿A dónde? A la tierra prometida. Y qué terrible que él no pudo entrar a esa tierra por ese acontecimiento.
porque se dejó gobernar por la ira. O sea, la ira, un constante estado de ira, no permite que tú disfrutes de la gloria de Dios. La ira es muy mala consejera. Ojo, Saúl en su ira provocó a ira a su hijo Jonatán. Escuchen esto. Saúl fue muy necio al referirse hacia la persona de su hijo. Eso está en primer libro de Samuel, capítulo 20, versículos 30 y 34. Por favor, ponerlo. Escuchen. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde. En otras palabras, hijo de la gran... Más o menos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Para que por televisión no puedo decir estas cosas, y menos en un púlpito. Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso tú has elegido el hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Mire cómo le habló Saúl a Jonatán. ¿Le estaba hablando bien? No. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y mire lo que hizo Saúl con su hijo Jonatán. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Jonatán no entendía la acción de su padre. Era una acción inmisericordia. Jonatán no entendía por qué su padre estaba así de enfadado. Y mire lo que hace Saúl a continuación. Entonces Saúl, ¿qué hizo? Le arrojó una plancha, le arrojó una olla. Escuche, es que muchas veces los padres obramos así. Estamos con ira y le tiramos con lo que sea a nuestros hijos. ¿Qué hizo Saúl? Le arrojó una lanza para herirlo, de donde encendió Jonatán, donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y mire lo que pasó en el corazón de Jonatán. Y se levantó Jonatán de la mesa ¿con qué? ¿Qué dice ahí? Con exaltada ira. Y no comió del pan del segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. ¿Están entendiendo lo que pasó ahí? Nosotros los padres muchas veces provocamos a ira. La Biblia dice en Efesios 6:4: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Escuche, no use la intimidación con sus hijos. Esto provoca a ira a los hijos. No los intimide. Muchas veces intimidamos a nuestros hijos y creemos que con eso los podemos gobernar, lejos de la realidad. No hagas escándalos en tu casa. Eso produce vergüenza, afrenta, sonrojo, encogimiento, pena y desagrado en tus hijos. Y tú, padre y madre, te desacreditas con tus vecinos que saben que eres cristiano. Mire, todas estas cosas provocan a ira, a vergüenza a los hijos. Lo que hizo Jonatán lo que hizo Saúl es un claro ejemplo que no debemos hacer con nuestros hijos. Nosotros no podemos llevar a ira a nuestros hijos. Escuchen con atención. No les pegues a tu esposa. No le pegues a tu esposa. Eso es de canallas. Eso es de gentuza. Pegarle a una mujer. Y esa acción provoca a ira y genera sed de venganza en el corazón ¿de quién? ¿De quién? De los hijos. No le pegue a su esposa. No haga eso. Eso no es de hombres. Eso es de canallas. No los ridiculices delante de la gente con burlas, con apodos, con gritos, con maltrato físico. No hagas eso con tus hijos. No los avergüences, no llenes su corazón de odio, de rencor y de resentimiento. Aprende a ser sabio, papá y mamá. No prediques y luego hagas cosas contrarias, porque harás que tus hijos vomiten el evangelio. Tu orgullo, tu arrogancia, tu soberbia y el nunca reconocer tus faltas y que te equivocas, llena a tus hijos de rebeldía, de insumisión y de desobediencia. Escuche, equivocarse es defecto de todos. Te engrandeces cuando reconoces y pides perdón, ¿sí o no?
No es malo equivocarse, lo malo es que no reconocerlo. Equivocarse es humano, ocultar los errores es insensatez y no aprender de ellos es ignorancia. Padre, como seres humanos nosotros nos equivocamos. Y si nos equivocamos, ¿qué nos cuesta decir, hijo, perdóname, me equivoqué? Sencillo. Pero hay gente, hay hombres que se equivocan y fuera de eso se bufan más y se sientan en la silla del error. Usted no sabe que eso produce en su hijo insumisión, rebeldía y desobediencia. El ver que un padre ejecuta una acción y la sigue ejecutando sabiendo a conciencia que está equivocado con lo que está haciendo, pero por orgullo, por altivez y por arrogancia lo sigue haciendo. Eso los hijos lo ven y eso crea un distanciamiento entre los hijos y los padres. Por eso quise citar ese ejemplo de Saúl y Jonathan, porque Saúl provocó a ira a su hijo Jonathan. No solamente le dijo hijo de la gran, sino que fuera de eso, con su ira le lanzó un arma letal a su hijo Jonathan. Lo quiso matar prácticamente. Si Jonathan no hace esto, seguro lo mata. Y nosotros los padres en un momento de ira podemos obrar con esa ira y llorar el resto de la vida. Aprendamos a ser humildes, padres. Aprendamos a arrodillarnos. Aprendamos a reconocer nuestros errores. Aprendamos a reconocer que nos equivocamos. Eso te engrandece a ti. Ostras, qué buen trabajo. Arquitecto, me quito el sombrero. Juanito, te felicito, qué bien. Sigamos. Escuchen con atención. Escuchen esto. Aprende a escuchar a tus hijos. Si tú no escuchas a tus hijos, los amigos del instituto los escucharán. ¿Estás entendiendo esto? ¿Usted sabe qué es un consejo de un amigo del instituto para su hijo? Métase en drogas, métase en promiscuidad, haga lo malo. Aprende a escuchar a sus hijos. Si no, habrán otros oídos que sí los van a escuchar y le darán consejos terribles. Otro personaje que por poco se queda leproso para siempre por su ira y por su orgullo. ¿De quién voy a hablar? De Naamán. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 11 dice: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, o sea Eliseo, y estando en pie invocará el nombre del Señor su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y saldrá la lepra. Escuche, por la ira que estaba gobernando a Naamán, yo pregunto, hago una pregunta: si Naamán sigue con su ira, ¿qué le hubiese pasado? Nunca hubiese sido sanado. Si hubiese quedado con la lepra el resto de su vida. ¿Están entendiendo lo que estoy enseñando? Si usted se deja gobernar por la ira, usted no verá la gloria de Dios, no la va a disfrutar. Aprende a echarle agua a su ira, porque Naamán estaba expuesto a quedarse. Mire, Dios le dio la oportunidad de ser sano, pero por el orgullo, porque la Biblia dice que Naamán se enojó en extremo, porque él pensaba que Eliseo iba a ir a recibirlo, pero como no obró como él quiso, se llenó de ira. Es que muchas veces hay personas que no obran como nosotros queremos y nos llenamos de ira contra esa persona. Escucha, que la gente actúe como quiera actuar, allá ellos, usted tranquilo, no se llene de ira con nadie, no se llene de venganza con nadie. Eso no es bueno, porque la lepra no se le quitará. Escuchen esto: cuando vemos que alguien hace lo contrario a lo que queremos o no hace nuestra voluntad, nos llenamos de ira con esa persona. Y si nos dejamos llevar por esa ira, es posible que estemos construyendo nuestra propia horca, como le pasó a Amán. No Naamán, ahora es Amán. ¿Quién era Amán? Era el jefe del gobierno del rey Asuero. ¿Quién era el rey Asuero? El esposo de la reina Esther. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ante él,
este se llenó de furor. La Biblia dice exactamente en Esther capítulo 3 versículo 5, dice así: y vio Naamán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. ¿Y sabe qué empezó a construir desde ahí Amán con Mardoqueo? ¿Alguien sabe qué empezó a construir? Una horca. ¿Para ahorcar a quién? A Mardoqueo. Pregunto, al final esa horca se usó ¿en quién? ¿Alguien conoce esa escritura? Al final esa horca, ¿quién murió en esa horca? Amán. ¿Sabe por qué le digo esto? Muchas veces su ira lo puede llevar a construir su propia horca. La ira nos lleva a la venganza, y esa venganza nos puede llevar a cosas peores contra nosotros mismos. Por eso Santiago 1:20 dice: en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué nos quiere evitar Dios con este versículo? Males mayores. ¿Lo ven así o no lo ven así? La ira nos enceguece y nos lleva a cometer injusticias con personas justas e inocentes, como le pasó a Esteban. El libro de Hechos capítulo 7 versículo 54 dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Contra quién? Contra Esteban. Mire, muchas veces la ira nos enceguece y actuamos de una manera inmisericordia con gente inocente, con gente buena. La ira no nos deja diferenciar lo bueno de lo malo. La ira nos hace ver todo malo. ¿Sí o no? La ira nos lleva a actuar sin misericordia y no alcanzamos a medir esa falta de misericordia y las consecuencias tan profundas que puede ocasionar, como por ejemplo lo que le pasó a Jacobo y a Juan, los hijos del trueno, los llamados los Boanerges. Estos querían destruir toda la aldea de Samaria con fuego del cielo. Miren, si hubiese estado en las manos de los Boanerges, hubiesen destruido con fuego del cielo toda una aldea completa en Samaria. No les interesaba ver la consecuencia de su acción con ira, solamente que ellos podían desahogar su ira. ¿Entienden lo que estoy enseñando? Muchas veces desahogamos nuestra ira, pero no alcanzamos a medir las consecuencias de esa ira, cómo afecta todo un entorno. Ahora, vamos a hablar del tiempo actual, de hombres que se dejaron llevar por la ira e hicieron cosas terribles. Por ejemplo, César Román. ¿Alguien sabe quién es César Román? El rey del cachopo. Este hombre, en un estallido de ira, mató y descuartizó a su novia. Tiene 15 años para estar en la cárcel meditando sobre lo que hizo. Y si no se arrepiente de lo que hizo, se irá para el infierno. Esto lo hizo en un momento de ¿qué? De ira. Escucha, está muy de moda ahora coger a la esposa y matarla y descuartizarla y coger todo y regarlo por ahí y desaparecer la prueba. ¿Usted cree que se puede escapar a la justicia de Dios? Posiblemente se escape a la justicia del hombre, pero a la justicia de Dios no se puede escapar. Y todo eso sucede en un momento de ira. Terrible. Terrible. Tomás Jimeno. ¿Alguien sabe quién es Tomás Jimeno? El asesino y padre de Ana y Olivia. Lo cegó la ira, el odio, los celos y la sed de venganza. ¿Está muerto o no está muerto? Está por confirmarse. Si está muerto, tiene el infierno eternamente y para siempre para arrepentirse de lo que hizo con ira. ¿Están entendiendo? Sus actos con ira traerán consecuencias. Y entre más duro usted sea con la ira, más dura será la consecuencia. No se deje gobernar por la ira. Esos pensamientos maquiavélicos que usted tiene con ira
por favor, sáquelos de su mente. No alimente más eso. No sé usted qué tiene guardado en su corazón. Dios sí lo sabe. ¿Usted recuerda qué hizo Dios con Caín? Le habló, le advirtió, pero Caín ya estaba tan ciego de ira que no escuchó lo que le dijo Dios y ejecutó lo que premeditó antes y obligó a Dios ¿a qué? ¿A qué lo obligó? A maldecirlo. Lo que usted vaya a hacer con ira, lo que usted tiene pensado hacer con ira, por favor no lo haga. No sé por qué estoy dando esta enseñanza hoy. Solo Dios conoce los corazones de todos los que estamos aquí y de los que me están escuchando allá. Lo que usted tenga pensado hacer con ira, por favor no lo haga. Deténgase, no alimente más ese pensamiento. Es mejor el camino del amor, de la aceptación y del perdón. Amén. Julio Taracena, ¿alguien sabe quién es este suscrito? Pues es un asesino, escuche, es un hombre que asesinó a su novia de 25 años. Eso sucedió en Guadalajara. Le metieron 15 años de cárcel por esto. Julio Taracena tendrá 15 años también para arrepentirse de lo que hizo en un momento de ira. Escuchen, las personas ignorantes y alejadas de Dios creen que dar rienda suelta a la ira es una muestra de fuerza, pero lo cierto es que no puede controlar la ira, tiene una gran debilidad. ¿Sí o no? Proverbios 25:28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O en otras palabras, el que no se somete al poder del Espíritu Santo, el que no tiene dominio o templanza sobre sí mismo, tarde que temprano todo lo que construye será derribado por no someter su ira al Espíritu Santo. Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la detiene. ¿Qué prefieres? ¿Darle rienda suelta o detenerla? Pregunto yo, si César Román, el rey del cachopo, si hubiese detenido en su ira, ¿qué le hubiese pasado? No estaría en la cárcel. ¿Está entendiendo? Si usted comete un acto con ira, aténgase a las consecuencias que vendrán. De la justicia de Dios no se escapa nadie. Ojo, pero también están los sabios de corazón que se esfuerzan en controlar su ira y en someterla al poder del Espíritu, volviéndola, escuche esto, volviendo la mansedumbre una auténtica fortaleza. Usted tiene que volver la mansedumbre una fortaleza en su vida, para que usted sea de largos años y pueda disfrutar del futuro. ¿Del qué? Del futuro. ¿Cuándo? Cuando usted permite que la mansedumbre se vuelva fortaleza en su vida. Libro de Proverbios capítulo 14 versículo 29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Bien, volvamos a Santiago 1, capítulo 1, versículos 19 y 20. Versículo 19 dice: por esto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Vuelvo y lo digo: por esto, mis amados, todo hombre sea pronto para qué, tardo para qué, para hablar, y más tardo para qué, para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Según todo lo que hemos oído y todo lo que hemos leído, pregunto: ¿a dónde nos conduce la ira? A más problemas. ¿Qué busca Dios con este versículo Santiago 1:20? Que no nos metamos en problemas movidos por la ira. Hubo un hombre que casi se mete en problemas y posiblemente hubiese derramado mucha sangre, todo motivado por la ira, pero una mujer sabia, de esas apagafuegos y no enciende fuegos,
Es que hay mujeres que encienden un fuego. Mire, uno tiene que aprender a colocarle un punto a la boca. Muchas veces usted tiene que decir algo, dígalo, en amor y en sabiduría. Muchas veces hay personas que dicen algo en amor y en sabiduría, pero luego le agregan una palabra más y entierran la ponzoña. Y esa ponzoña lleva veneno. Escuchen, tenemos que aprender a apagar fuegos, no a encender fuegos. Hubo una mujer apagafuegos que fue muy sabia, contuvo a Abigail, contuvo y detuvo a David. ¿Cómo se llama? Abigail. Esta historia la leerán en sus casas, está en primer libro de Samuel capítulo 25. En todo ese capítulo habla de esta historia. Abigail era la mujer de Nabal, vivía en la ciudad de Maón, junto al desierto de Farán. Durante la guerra civil entre David y Saúl, las fuerzas del ejército de David acuden al rico Nabal a pedirle un aporte para su causa. Nabal imprudentemente se niega. Escuche, hay acciones imprudentes que nosotros hacemos que encienden ira a otras personas. Por ejemplo, llegar tarde a un compromiso. Para el que está esperando no es agradable tener que esperar a que otra persona llegue a cumplir un compromiso y que nunca llega. Quedamos de vernos a las 6 de la tarde, pues a las 6 yo estoy aquí. La otra persona no ha llegado. 6:05, 6:10, 6:15. ¿Sabe usted qué estaba haciendo esa persona a las 6 de la tarde? Estaba sentado en el sofá viendo un partido España-Inglaterra o lo que sea, o la última novela de lo que sea. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Sabe qué estaba haciendo esa persona a las 6 de la tarde? Mirándose en el espejo que se le viera bien la chaqueta. ¿Sabe qué estaba haciendo esa persona a las 6 de la tarde? Pintándose las uñas. Y el otro a las 6 de la tarde ya estaba en el lugar de compromiso. Hay gente que no tiene sentido común de lo que es el ser puntual. Ser impuntual es falta de respeto para con el tiempo de la otra persona. Qué terrible es que un grupo de personas se cite en un lugar para ir a X lugar y ese grupo de personas se tenga que esperar o retrasar su viaje 1 hora porque fulano o fulana no le dio la gana de llegar a esa hora temprano. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Nosotros con nuestras acciones muchas veces provocamos a ira a la gente. El incumplimiento de un compromiso. Si usted se comprometió a pagar un dinero X día y usted no tiene ese día, dé la cara. Dé la cara. Llame, diga, escuche, no le puedo pagar, perdóneme. Dígame cómo podemos arreglar, pero no se esconda. No se esconda y después no compre ropa nueva de marca con el dinero que no es suyo. Y lo más terrible es que la otra persona a la que usted le debe el dinero lo ve estrenando ropa de marca y usted con la necesidad de ese dinero. ¿Eso a qué provoca? Muchos, esa Román queda en pañales. ¿Están entendiendo todo lo que estoy enseñando? Escuchen esto. Nabal imprudentemente se niega y sin que existiera ninguna razón ni política ni económica ni ninguna índole, él se niega. David se encoleriza por el rechazo de Nabal y acude a vengar el agravio. ¿De qué se llenó David? De ira. ¿Qué iba a hacer David? ¿Qué iba? Iba a vengarse. En la ira del hombre, ¿qué? No obra la justicia de Dios. ¿Qué iba a hacer David? Iba a vengarse. Iba con todo su ejército a coger y a arrasar todo lo de Nabal. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Apareció la enciendefuegos o la apagafuegos. ¿Quién apareció? La apagafuegos. Recuerde, usted tiene que apagar fuegos. No diga esa palabra de más que enciende a su cónyuge. No lo diga, quédese callada o callado. Que somos expertos en decir algo más y encendemos todo el ambiente. Lo que usted vaya a decir, dígalo en amor y en sabiduría.
sea como Abigail. Escuchen, sin embargo, David no alcanza a llegar, ya que la propia Abigail, junto con varios sirvientes, acude con provisiones al encuentro con David, pidiéndole que no derrame sangre innecesariamente. Después de que David hace caso a lo que Abigail le pidió, ¿qué pasó con Nabal? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué pasó con Nabal? Escuche, Abigail le sale el encuentro a David. Le dice: David, por favor, no vaya, no derrame sangre innecesariamente. Por favor, aquí le traigo unos presentes. Mire, aquí hay provisión, coma. Qué mujer tan sabia. ¿Qué hizo David? David hizo caso, no ejecutó la venganza motivado por la ira. Bien, ¿qué pasó a los 10 días? ¿Alguien sabe? Nabal se murió. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué hubiese pasado si David no escucha a Abigail? Se forma la de San Quintín. Hubiese un derramamiento de sangre impresionante. Mire, ¿qué hizo Dios con con Caín? ¿Qué hizo Dios con Caín? ¿Qué hizo? Le habló para que Caín no ejecutara el deseo de su corazón. ¿Qué hizo Abigail con David? Lo mismo, le salió el encuentro. Lo importante es que Caín sí escuchó, David sí escuchó, Caín no escuchó. Y David, por haber escuchado, se quedó quieto, y al quedarse quieto, ¿qué hizo Dios? Obró. ¿Están entendiendo? En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No tome no tome la venganza por sus manos. Deje que Dios obre. Si usted actúa en venganza, usted tendrá que asumir las consecuencias. Si usted hace como David y escucha atento al consejo de Dios, usted verá cómo Dios obra. En la ira del hombre, ¿qué cosa? No obra la justicia de Dios. Yo creo que este versículo se van a acordar de él toda la semana. Se lo van a llevar tallado en el corazón. David, entonces, ¿qué hizo? Hizo casa. ¿Qué hizo Dios? Obró. Cualidades de Abigail. Escuche, tenía tacto para hacer las cosas. Quiero que aprendan esto, mujeres y hombres. Cualidades de Abigail, pero si yo digo Abigail, es para todos en general. Tenía tacto para hacer las cosas. 2, sabía lo que tenía que hacer y cómo hacerlo. Mire, muchas veces usted sabe lo que tiene que decir y sabe cómo hacerlo, pero por su terquedad y por sus ovarios bien gordos, usted hace lo que le da la gana y enciende a su cónyuge y se forma. 3, Abigail era una mujer valiente. 4, hablaba con sabiduría. 5, era una mujer de fe. 6, esperó el tiempo oportuno, o sea, actuó de la mano con Dios. Actuar en el tiempo oportuno es actuar de la mano con Dios. ¿Qué tengo que hacer para actuar de la mano con Dios? Ser paciente y aprender a esperar en Él. Cuando usted es paciente y usted no obra en su justicia, usted verá que lo que usted hace lleva el respaldo de Dios y verá buenos frutos. Amén. Abigail aplicó la palabra amorosa. Proverbios 15:1 dice: la respuesta amorosa quita la ira, mas la respuesta áspera hace subir el furor. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Con sus manos qué? La derriba. Qué bien, muchachos. Genial. Termino con esto. En un segundo tú puedes destruir lo que te costó sudor y lágrimas construir. Se lo vuelvo a repetir. En un segundo, usted puede destruir lo que a usted le costó años, le costó sudor y lágrimas construir. En un solo segundo. ¿Sí o no? Bien.
A ver, arquitecto. Juanito, venga. Impresionante de verdad lo que han hecho, como para tomarle una foto. Ahora, escúchenme los dos. Escúchenme los dos. Quiero que se llenen de ira. Ya, llénense de ira, de ira. ¡Ah! No, yo no han entendido. Yo no estoy diciendo que se peguen. Estoy diciendo, llénense de ira. Llénense de ira, ya. ¡Ah! Pero fuerte. ¡Ay, con desespero! ¡Ah! Ahora destruyan eso con ira. Ahora hay que recogerlo. Un aplauso para ellos. Escuche, Proverbios 18:12 en la Nueva Versión Internacional dice: antes de la destrucción, escuchen esto con mucha atención, antes de la destrucción el corazón del hombre primero es altivo, y antes de la gloria, y escuche esto con mucha atención, Proverbios 16:18, antes de la destrucción primero es el orgullo, y antes de la caída de altivez, y antes de la caída, luego viene la destrucción. ¿Por qué estoy enseñando esto? En un momento de ira, de orgullo, de necedad, usted puede con sus manos destruir. ¿Cuánto tiempo estuvieron ellos edificando esto? 1 hora. 1 hora, ¿y en cuánto tiempo lo destruyeron? ¿Pero qué pasó antes de destruir? ¿Qué pasó con ellos? ¿Se llenaron de qué? De ira. ¿Está entendiendo lo que he enseñado en esta noche? Antes de usted actuar con ira, acuérdese de este ejemplo. Usted no puede destruir lo que a usted le ha costado años construir. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando pase algo duro en su vida, escuche, por muy duro que sea, perdone, deje que Dios obre, pero no haga esto. No destruya lo que Dios le ha entregado en sus manos para edificar y construir. Amén. ¿He sido claro en esta tarde? Por favor, nos colocamos sobre nuestros pies. Amado Padre, en esta preciosa tarde, Señor, quiero darte gracias por todas las personas que han venido, Señor. Oro para que en el nombre de Jesús, Señor, tú tomes control de nuestras emociones, Señor, y esa ira contenida, esa rabia, Señor, que quiere engañarnos, Padre, ese enojo, Señor, que quiere dañar nuestra relación contigo, que quiere romper nuestra relación con nuestra gente amada, Señor, hoy la colocamos delante de ti, Señor. Padre, sometemos a esa emoción que no viene de parte tuya y pedimos que coloques sobre nuestro corazón, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que la mesura, el equilibrio, Señor, que aprendamos a estar sosegados, reposados, que aprendamos a confiar en ti y en tu justicia, Señor. Padre, gracias, porque sé que esta semilla que hoy ha sido sembrada en los corazones dará fruto al 100% en toda esta hermosa iglesia. Padre, gracias por estar aquí con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor los bendiga a todos. Por favor, salude a la persona que está a su lado.